Amén. Para quienes no me conocen, mi nombre es Gisela Ospino. Pertenezco a la iglesia misionera Siloé de Vida Astrea Cesar. Mis pastores son el pastor John Jairo Merín y la pastora Denisa Pérez. Reciban un cordial saludo de la iglesia misionera de Astrea Cesar, al igual que de mis pastores. Amén. Santo es el Señor. Les invito a esta noche a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 3. Gloria a Dios, aleluya. Génesis capítulo 3. Cuando la iglesia lo tenga me confirman con un amén. Gloria a Dios, aleluya, que no cese una alabanza en su boca. Amén. Santo es el Señor. ¿Y quién es el que vive? Cristo. Y a su nombre. Y a su nombre. Aleluya. Leemos en favor de todos ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y bajo la poderosa unción del Espíritu Santo. Y una iglesia que se va para el cielo dice. Amén. Y una iglesia que se va para el cielo dice. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Amén. Padre que estás en majestad y gloria, bendito Dios. En esta hora, Dios mío, me presento delante de su bendita presencia, bendito Rey. Oh Dios mío, primeramente para adorarle y para glorificarle, Señor. Oh Dios mío, porque usted es santo y es maravilloso, bendito Dios. Porque usted tiene de toda gloria y de toda honra. Oh Dios mío, en esta hora me presento delante de ti, bendito Dios. Oh Dios mío, como ofrenda grata delante de su presencia. Oh Dios mío, como un instrumento más, Dios mío, de su poder. Oh Dios mío, le pido en esta hora, Padre, que tú estás hablando a este pueblo a través de mí. Que no sea mi espíritu ni mi carne, Dios, sino que sea tu Santo Espíritu, bendito Rey, en esta noche llenando, bendito Dios. Que sea pegando donde tiene que pegar, Dios. Que sea levantando, Señor. Que sea, Dios mío, Señor, enderezando aquel que viene torcido, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Que esta palabra, Dios mío, penetre, Señor, nuestro corazón, bendito Rey. Oh Dios mío, Señor. Oh Padre Santo, y que quebrante, Dios mío, nuestro ser. Oh Dios mío, nuestro espíritu, bendito Dios. Oh Dios mío, en esta hora por el poder de tu palabra, reprendo todo mi inmunda, bendito Dios. Se expande ahora toda tiniebla por el poder de tu palabra, mi Rey. En el nombre de Jesús, bendito Dios, todo dardo a la mente, a la garganta, en esta hora lo declaro sin poder y sin autoridad, ahora en el nombre de Jesús y por el poder de tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús, bendito Rey. Amén y amén. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Puede colocarse cómodo en esta noche. Santo es el Señor. En esta noche voy a predicar bajo el tema: no dobles rodillas ante el diablo. Santo es el Señor. La palabra de Dios nos enseña que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y que Dios veía la tierra y la veía que estaba desocupada, barrida y desordenada. Entonces es así cuando Dios decide crear al hombre. Un ser, una criatura conforme a su imagen y semejanza. Y Dios creó al hombre con un propósito. Y este propósito consistía en que el hombre viviera eternamente y que fuera de constante adoración hacia Él. Pero había una persona que estaba observando lo que Dios estaba haciendo. Y en tiempos anteriores, como en ese momento, su corazón se estaba llenando de envidia al ver que Dios tenía una creación perfecta que era el ser humano. Entonces Satanás diseñó estratégicamente un plan para acabar con la comunión entre Dios y el hombre. Porque Satanás desde tiempos pasados, en estos tiempos de igual manera, sigue, gloria a Dios, rebelándose en contra de Dios. Y el Satanás sabe el poder de Dios, él conoce el poder de Dios. Lo que pasa es que Satanás también conoce la debilidad de Dios. Y la debilidad de Dios es la humanidad. Santo es el Señor. La desobediencia de Adán y Eva
en el huerto del Edén es un ejemplo claro de lo que quiere Satanás con el pueblo de Dios en este tiempo. Y la iglesia de Dios necesita poseer 6 características para no doblar rodillas ante el diablo. La palabra a mí me enseña que la pareja, Adán y Eva, se encontraban en el huerto del Edén y que a ellos se les había dado potestad para que gobernaran toda criatura, y además de esto se les había dado permiso para que comieran de toda clase del fruto que estaba en ese huerto. Pero también se les había dado un mandato diciendo que del árbol que estaba, el árbol del bien y del mal, no podrían comer. Y ahí seguidamente les daba una advertencia diciendo que el día que de él comieren ciertamente morirían. Santo es el Señor. La Biblia registra que la mujer estaba sola cuando fue tentada por la serpiente, por Satanás. La serpiente era el animal más astuto que había creado Dios, pero en sí el animal no es importante. Lo que da a entender la palabra es que Satanás usa cualquier objeto, cualquier instrumento, cualquier elemento para tentarte. Y muchas veces nosotros, santo es el Señor, somos como Eva, que prestamos atención a las serpientes que hablan a nuestra vida. El primer error de Eva y la primera característica de la iglesia es el discernimiento. Eva carecía de discernimiento porque ella no sabía quién era el que le estaba hablando a través de la serpiente. A lo contrario de lo que habla la Biblia en San Mateo 16:22, cuando dice que el apóstol Pedro llama al Señor Jesús y le dice, y le habla blandamente y le dice: Señor, ten misericordia de ti mismo, ten compasión. Santo es el Señor. Que esto no te acontezca. Muchas veces en nuestra vida vienen personas hablando con voz blanda y nosotros empezamos a prestar atención a aquellas voces que nos hablan. Muchas veces se nos levanta un vecino, muchas veces se nos levanta nuestra familia diciendo quizás que nosotros parecemos viejas con la vestidura que tenemos. Y muchas veces nosotros le damos lugar al diablo, porque muchas veces a nosotros nos dicen: te quedaría mejor una falda más apretada. ¿Y qué hacemos? Que cuando llegamos muchas veces a nuestro hogar y tenemos un espejo grande, nos rebasamos la falda acá atrás para ver cómo se nos vería más apretada. Santo es el Señor. Pero le estamos dando lugar al diablo. Y así como Eva no tenía discernimiento, muchas veces la iglesia de Dios tampoco tiene discernimiento en estas cuestiones, porque Satanás va a mandar personas que hablan como blanda a nuestro oído. Pero la iglesia de Dios debe estar atenta a cuál voz es la que está hablando, si es la de Dios o es la de Satanás. Santo es el Señor. Y sigue diciendo la palabra de Dios que la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Santo es el Señor. Aquí está el segundo error de Eva y la segunda característica de la iglesia: la identidad. Eva no tenía identidad. Santo es el Señor. Bendita sea la gloria de Dios. Santo es el Señor. Eva carecía de identidad. Y podemos observar que Eva tenía conocimiento, pero de nada nos sirve el conocimiento, porque Eva en ese momento, el conocimiento que ella tenía se convirtieron en pequeñas partículas de nada, porque no sabía, no tenía identidad. Bendita sea la gloria de Dios. Muchas veces a nosotros también nos pasa lo mismo, que no tenemos identidad. Dentro de nosotros mismos no sabemos ni quién somos ni para dónde vamos. ¿Por qué? Porque nos hace falta la identidad. Pero la palabra a mí me enseña que Eva aquí estaba enfrente de una situación embarazosa. Eva aquí tenía dos caminos, tenía dos opciones. Eva aquí podía optar por comer el fruto o podía optar por parar a la serpiente. Pero Eva no podía hacer esto porque Eva no tenía identidad. Santo es el Señor. La palabra de Dios me enseña en 1 Samuel capítulo 17 que el pueblo de Israel estaba dando batalla contra el pueblo de los filisteos, y que cada mañana se levantaba un filisteo llamado Goliat, el cual era gigante, y venía para incitar al pueblo de Israel y pedirle un hombre para que pelease con él. Y este era el son de todas las mañanas y todas las tardes: denme un hombre, denme un hombre. Pero el pueblo de Israel, las filas del ejército del pueblo de Israel estaban atónitas, tenían miedo al ver el tamaño de aquel hombre, porque aquel era un hombre gigante, un hombre robusto, un hombre de batalla. El pueblo de Israel se fijaba en su tamaño. Bendita sea la gloria de Dios. El pueblo de Israel
que me da a entender a mí que el pueblo de Israel, el ejército, tampoco tenía identidad. Pero me enseña la palabra que llega un joven llamado David, y que precisamente cuando este joven está ahí en el campamento buscando a sus dos hermanos, se presenta aquel hombre, aquel gigante llamado Goliat, y comienza a incitar al pueblo diciendo: deben un hombre para pelear. David, al igual que Eva, tuvo dos opciones. David podía sentir miedo como los demás, o podía darle la cara, podía ponerle el pecho a la situación, podía decidirse si peleaba o no. Pero es que David en ese momento tuvo identidad como cristiano, porque él sabía de quién era hijo, él sabía quién le había creído. Y David decide pelear contra aquel hombre, porque era que David no estaba viendo el tamaño de aquel hombre. Aquí David estaba viendo la solución. David estaba viendo que podía vencer a aquel hombre. Santo es el Señor. Y dice la palabra que David se dirigió porque fue llamado por el rey Saúl. Y el rey Saúl lo viste con sus ropas, le viste y le da coraza y le da armas de guerra para que pelee. Pero el momento de David dar un paso y dar el segundo paso, David se da cuenta que no pudo caminar, y entonces David tiene la misma característica que dije al principio. David tuvo discernimiento, porque David comprendió que él no podía luchar con esas armas que había de Saúl, porque él no iba a luchar con armas carnales, él no iba a luchar con fuerza de hombre, porque él tenía que luchar con la fuerza de Dios. Y es lo que muchas veces el pueblo de Dios no ha comprendido, que nosotros no peleamos con nuestra propia fuerza, sino que Dios es el que nos da la victoria, y que Dios es quien pelea por nosotros. Muchas veces nosotros tomamos, santo es el Señor, muchas veces nosotros vemos que viene el problema y nos fijamos en el grande del problema, nos fijamos en la magnitud del problema, pero no le buscamos solución. Muchas veces nosotros como cristianos nos hace falta tener identidad. Santo es el Señor, bendita sea la gloria de Dios. Y sigue diciendo la palabra: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Eva iba de error en error. Y aquí está el tercer error de Eva: el carácter. Perdón, aquí está el tercer error de Eva, que Eva no tenía carácter. Y esta es la tercera característica de la iglesia, que muchas veces a la iglesia les hace falta tener carácter. ¿Por qué? Porque Eva aquí podía haberle dicho: el Señor me dijo que no comiera, y se hubiese parado en la línea y les hubiera dicho no, porque es malo, porque era que ella sabía que esta era desobediencia delante de Dios. Ella sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero no tuvo carácter. Muchas veces nosotros como cristianos en nuestra vida se nos presentan situaciones, y nosotros no tenemos el carácter para decidir. Muchas veces a nosotros nos hace falta carácter para decirle a un hermano lo que pensamos de él o las actitudes que lleva. El carácter no es aquella persona que vive amargada o que grita y que espanta y que infunde miedo entre los demás. El carácter de la persona es cuando aquella persona tiene la suficiente valentía de llamar al hermano, mirarlo a los ojos y decirle: hermano, a mí me parece que usted está fallando en esto, pero hablándole por medio de la Biblia. Lo que pasa es que muchas veces nosotros como cristianos nos hace falta carácter y nos escondemos detrás de una fachada siendo hipócritas, porque comenzamos a murmurar y a criticar detrás de las espaldas del hermano, y no tenemos el carácter suficiente para decírselo de frente. A lo contrario de lo que era Juan el Bautista. Juan el Bautista me enseña la palabra que era un hombre de carácter, porque él le decía la verdad. Santo es el Señor. Aún cuando estaba enfrente de los fariseos, de los saduceos, este hombre comenzaba a decirle la verdad. Y eso es lo que muchos de nosotros como cristianos tenemos que tener. Tenemos que tener carácter para decirle lo que es bueno, bueno, lo que es malo, malo, y lo que es pecado, pecado. Y cuando nosotros comenzamos a tener estas cualidades, comenzamos a tener carácter, nadie nos puede mover. Santo es el Señor. Y sigue diciendo la palabra: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Santo es el Señor. Aquí está el cuarto error de Eva, la cuarta característica de la iglesia. Santo es el Señor. Aleluya. Bendita sea la gloria de Dios. Eva iba de mal en peor, y ya Satanás estaba diciendo que ya estaba ganando. Bendita sea la gloria de Dios. Y en ese momento sí, Satanás ganó, porque Satanás logró que la mujer desobedeciera. Bendita sea la gloria de Dios.
La cuarta característica de la iglesia, santo es el Señor, es la integridad. Bendita sea la gloria de Dios. Eva perdió la integridad, porque Eva no supo discernir, no tenía identidad, no tenía carácter. Eva se aflojó delante de Satanás. Satanás logró que Eva se arrodillara delante de él. Santo es el Señor. Y Eva produjo que entrara el pecado. Eva produjo que en el mundo entrara el pecado, y con el pecado la muerte. Santo es el Señor. Y dice la palabra, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La cuarta característica de la iglesia, santo es el Señor. ¿Y quién es el que vive? Cristo. Y a su nombre, bendita sea la gloria de Dios. La palabra a mí me enseña, santo es el Señor, que el mundo se transformó cuando Eva y su esposo comieron del fruto. Y entonces en el mundo entró un proceso de engaño y Satanás comenzó a reinar sobre la humanidad. Bendita es la gloria de Dios. Santo es el Señor. ¿Y quién es el que vive? Cristo. Y a su nombre. Entonces, hermano, la palabra me sigue enseñando que y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Santo es el Señor. Eva aquí perdió la integridad, porque Eva al momento de comer enseguida perdió lo que Dios le había dado. Igualmente con nosotros como iglesia, Satanás quiere que nosotros perdamos la integridad. Pero aquí la palabra me habla acerca de un hombre que yo cuando leo esta historia a mí me impacta y me sorprende, y es la historia de Job. Job era un hombre que era un hombre rico, hacendado, pero en un día Satanás le pidió permiso a Dios para tentar a Job, y Dios le dijo que tenía el permiso, solo que no tocara su alma. Y Job en un día tuvo que sufrir una gran tribulación, tuvo que ver la muerte de su esposo, tuvo que ver la muerte de sus hijos, tuvo que ver la pérdida de todos sus bienes, y por último tuvo una sarna maligna en todo su cuerpo. Pero lo que a mí me sorprende es que aún así Job no renegó, Job no vendió su integridad, Job se mantuvo firme. Nosotros también nos hace falta esto, nos hace falta integridad, porque Satanás quiere que la iglesia de Dios, que el pueblo de Dios se arrodille ante él. Satanás quiere y ha buscado desde un inicio que el pueblo de Dios venda su integridad, que el pueblo de Dios doble rodillas ante él. Santo es el Señor. Otra característica que tiene que poseer la iglesia es la obediencia. Muchas veces nosotros como cristianos tenemos el conocimiento y aún así seguimos desobedeciendo. Santo es el Señor. La palabra a mí me enseña que la obediencia es lo primordial y que la obediencia es agradable delante de Dios. Cuando uno es desobediente, la desobediencia trae a nuestra vida, santo es el Señor, grandes problemas. Esto fue lo que pasó. Adán y Eva fueron desobedientes, y por eso en el mundo entró la muerte, por eso en el mundo entró el pecado, por eso los seres humanos estábamos condenados. Santo es el Señor. Bendita sea la gloria de Dios. El evangelio no es fácil, el evangelio es sufrido, el evangelio tiene que lucharse, y muchas veces en el evangelio uno tiene que sacrificar. En el libro de San Mateo 16:24 dice la palabra de Dios que Jesús dijo, santo es el Señor, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo cuando leía esta palabra no la entendía, y yo decía, pero ¿qué quiere decir aquí? Porque era que no la entendía. Entonces el Espíritu Santo comienza a hablar a mi vida, y es cuando yo entiendo que hay veces que nosotros queremos tener cosas, pero esas cosas no son las que Dios quiere para uno. Que hay veces que nosotros amamos cosas, pero esas cosas tenemos que apartarlas si verdaderamente amamos a Dios. Santo es el Señor.
Y Dios no nos quita a nosotros lo que nosotros más amamos, sino lo que nosotros como cristianos no necesitamos. Santa es la gloria de Dios. El diablo siempre ha querido que el ser humano se postre ante Él, que el ser humano cambie la adoración a Dios por dársela a Él. Santo es el Señor. Pero la Biblia a mí me enseña que el pueblo de Israel era un pueblo inconstante, era un pueblo de doble ánimo, era un pueblo que siempre estaba titubeando entre dos aguas, y que Satanás siempre lograba que este pueblo, que era el escogido de Dios, doblara rodillas ante otros dioses. Santo es el Señor. Y eso es lo que ha querido Satanás, y como él siempre ha conseguido, eso es lo que él quiere en este tiempo, que la iglesia de Dios doble rodillas ante él. Pero la palabra a mí me enseña en el libro, Santo es el Señor, de Daniel capítulo 3, que habían 4 jóvenes, Santo es el Señor, que fueron llevados a Babilonia en cautiverio, y que estos jóvenes, Santo, fueron llevados allá para instruirlos como grandes sabios. Pero estos jóvenes, al mirar los alimentos, Santo es el Señor, dijeron que esos alimentos ellos no les iban a comer, porque era que el rey había decretado que ellos tenían que comer la misma comida que comía el rey y la misma bebida que tomaba el rey. Pero ellos dijeron, no vamos a comer de esta comida porque nos contaminamos. Y ciertamente, aquí también nos da un ejemplo, Santo es el Señor, que el tipo de alimento que recibe un cristiano y el tipo de alimento que recibe un inconverso son totalmente diferentes. El cristiano se alimenta de la palabra de Dios, y el cristiano tiene una esperanza que es la vida eterna. Pero el inconverso se alimenta de toda inmundicia, está en el pecado y no tiene fe ni esperanza, porque aún estando en vida ya está muerto. Bendita sea la gloria de Dios. Y sigue diciendo la palabra que el rey Nabucodonosor levantó una estatua y convocó al pueblo y lo reunió, y dijo que al momento que se sonaran todos los instrumentos, el pueblo tenía que arrodillarse delante de esa estatua. Pero aquellos jóvenes, cuando al momento de sonar la trompeta, al momento de sonar los instrumentos musicales, todo el pueblo quedó de rodillas. Pero había 3 jóvenes que no doblaron rodillas ante la estatua. Entonces los súbditos de aquel rey vinieron ante el rey y le dijeron, Señora, allá hay 3 que no se han querido arrodillar, allá hay 3 que no se han inclinado a tu imagen, allá hay 3 que no te adoran. Santo es el Señor. Entonces el rey los manda a llamar. El nombre de estos jóvenes era Sadrach, Mesach y Abednego. Estos jóvenes vienen delante del rey, y el rey comienza a indagarlo, porque es cierto que ustedes no se han arrodillado, es cierto que ustedes no se han postrado, y ellos dicen que no. Entonces aquel rey, lleno de ira y lleno de enojo, comienza a decirles que se postren, y ellos dijeron que no. Aquel rey los amenazó con matarlo, y ellos se mantuvieron, porque aquellos prefirieron la muerte antes que doblar rodillas ante uno que no era su Dios. Igualmente la iglesia debe preferir la muerte antes que doblar rodillas ante el diablo. Y sigue diciendo la palabra de Dios, Santo es el Señor, que estos hombres, que este rey comenzó y mandó a calentar el horno 7 veces más de lo normal. Y aquellos 3 jóvenes iban con la fe y con la esperanza de que Dios los iba a rescatar. Y aquellos jóvenes fueron metidos en el horno. Santo es el Señor. Pero al momento vieron ya 4 hombres en el fuego, y aquel fuego no los podía hacer nada, aquel fuego no los podía consumir, aquel fuego parecía no fuego sino agua. Santo es el Señor. Cuando aquellos jóvenes salieron de ahí, entonces el rey tuvo que reconocer que aquellos verdaderamente adoraban a Dios, que aquellos verdaderamente, Santo es el Señor, eran hijos de todo Altísimo. ¿Sabes una cosa? En nuestra vida también se nos presentan situaciones donde Satanás manda a sus súbditos, pero cuando nosotros nos mantenemos en la raya, entonces los súbditos de Satanás vienen ante Satanás y le dicen, Señor, es que él no se quiere arrodillar, Señor, es que él no se quiere postrar,
sentimos miedo, sentimos temor. Y muchas veces dentro de nosotros nos sentimos secos, nos sentimos vacíos. Y ciertamente, cuando uno llega a una casa y mira hacia un fogón de leña y lo ve apagado, siente tristeza porque sabe que ahí no hay nada. Santo es el Señor. Pero a lo contrario, que si uno llega a una casa y ve aquel fogón ardiente, ve aquel fogón que tiene candela, aquel fogón puede consumir todo, pueden ponerle todo lo que sea ahí encima de él, que él lo quema, que él lo consume, que él lo cocina. Bendita sea la gloria de Dios. El apóstol Pablo, santo es el Señor, en el libro de Hechos, capítulo 17, relata que se quedó náufrago y quedó en la isla, santo es el Señor, de Malta, y que al momento de bajarse, los naturales, los nativos que estaban ahí, comenzaron a prender una fogata. Y dice que el apóstol Pablo también comenzó a agarrar ramas para prender la fogata, pero en una de esas se le pegó una víbora en el brazo y lo mordió. Y los naturales que estaban alrededor de él estaban pensando que él estaba muerto, pero era que Pablo seguía echándole fuego, era que Pablo seguía echándole leña al fuego y la llama iba creciendo. Igualmente, ¿cuántos de nosotros no le han puesto, cuántos de los naturales, cuántos de los que están afuera no le han puesto fin a nuestro ministerio? ¿Cuántos de los que están afuera están esperando que nosotros caigamos? ¿Cuántos de los que están afuera están esperando que nosotros no demos más? ¿Cuántos de los que están afuera no están esperando que nosotros perdamos la batalla? No están esperando que nosotros nos volvamos hacia el mundo. Pero tú, mi querido hermano, así como Pablo, tienes que seguir echándole fuego, tienes que seguir echándole leña a ese fuego. Santo es el Señor. Aleluya. Bendita sea la gloria de Dios. Hermanos, el evangelio no es fácil, pero no es imposible. En el evangelio tenemos caídas. Santo es el Señor. Pero el que nos levante fiel, bendita sea la gloria de Dios. Yo insisto, hermano, a que nosotros cada día le seamos fieles a Dios. Santo es el Señor, y que caminemos dentro de sus estatutos. Bendita sea la gloria de Dios, porque no hay nada más hermoso cuando uno le sirve al Señor. Santo es el Dios, y Él nos cubre con su presencia. Bendita sea la gloria de Dios. En esta noche nos invita a colocarse sobre sus pies. Santo es el Señor. Padre que estás en majestad y gloria, bendito Dios. En esta hora, mi Rey amado, te doy gracias, Dios. Gracias, bendito Rey, porque tú eres grande y porque tú eres